Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro cuarto ciclo de los días miércoles, Conversaciones en tiempos de cambio. Como siempre, transmitido por Facebook Live de Fundación Caserta y promovido desde Cambio Elemental. Agradecemos desde ya a quienes se suman hoy, como también a las más de 500.000 personas que han visto las distintas conversaciones que desde mayo de este año hemos compartido con todos ustedes. Hoy intencionaremos desde nuestro marco referencial llamado Mapa de Desarrollo Humano Integral el valor de la reciprocidad para construir un nuevo Chile, en un escenario histórico de cambios y profundas transformaciones que nos llevan a reflexionar sobre nuevas estructuras de pensamiento necesarias y urgentes ante un evidente cambio de paradigma global. Damos la bienvenida a tres líderes que desde ámbitos tan distintos como el arte, la cultura, el deporte, la innovación ecosistémica y la economía circular conversarán sobre cómo construir comunidades colaborativas con visión global, donde la reciprocidad es sin duda fundamental. Hoy nos acompañan Elisa Ibáñez, cofundadora de Antena, comunidad dedicada al desarrollo del arte y la cultura en Chile, especialista en modelos de economía circular con impacto social, amante de la naturaleza e investigadora de la conciencia y promotora de la creación de comunidades colaborativas con visión global. María José Castañeda, líder de transformaciones en economía circular y la prosperidad de los territorios, articulando actores del ecosistema e integrando innovación social y digital. Creadora de Ingenativa y cofundadora de Recicla Más, coordinadora de Desafío Circular Maule y asociada a la Ciudad Posible. Y nuestro tercer invitado, el único hombre, Jeremías Israel, deportista de alto rendimiento, hoy empresario, un resiliente de corazón, que superó cada obstáculo de la vida como si fuera una pista de competición, con pasión, rigor, disciplina y reciprocidad. Fue el primer piloto de motocross sudamericano en conseguir puntos en una carrera oficial del calendario de la AMA y es reconocido competidor nacional e internacional de motocross, incursionando también en supercross y enduro. Y como en nuestros ciclos anteriores, en la moderación siempre nos acompaña Marisol Camiroaga, destacada periodista y docente chilena, a quien siempre agradecemos estas buenas conversaciones en tiempos de cambio. Muy bienvenida Elisa, María y Jeremías. Gracias, Carolina, por la presentación. Bueno, bienvenidos María José Castañeda, Elisa Ibáñez y Jeremías Israel por acompañarnos hoy día. Les recuerdo a quienes se están sumando a la conversación de hoy, que pueden dejar sus comentarios y preguntas para nuestros invitados, quienes las irán contestando a lo largo de este espacio. Bueno, y comenzamos la conversación de hoy día, que nos tiene muy contentos de tener a Jeremías, a María José y a Lisa, y quisiera partir la conversación invitándolos a definir o a redefinir en estos nuevos tiempos, ¿no?, la reciprocidad, especialmente en un contexto de aceleración digital, en plena pandemia, y con cambios estructurales profundos que estamos viviendo como sociedad. Y desde ahí comencemos con María José. ¿Qué significa esta actitud cooperativa y la ecoeficiencia, que es como imitar a la naturaleza, ¿no?, desde los territorios? Cuéntanos un poco desde la reciprocidad, de la redefinición, estos conceptos. Bueno, muchas gracias Marisol. Hola, buenas tardes a todos. Qué bueno estar aquí conversando con ustedes este tema de reciprocidad tan relevante. Yo desde mi ámbito de acción, que es la economía circular, para mí la reciprocidad está como en el eje de la conversación, ya que en este nuevo paradigma ya nos hacemos más conscientes de este dar y recibir. Venimos transitando desde una economía basada en el consumo que de repente no era tan consciente de lo que estaba dejando, y al final del día como sociedad heredamos a nuestros hijos
algo que de repente no éramos tan conscientes. Hoy día estamos en un tránsito distinto, ya la tendencia y esta conciencia yo la veo más instalada. Todos los temas de economía circular han tenido una aceleración muy importante en el último tiempo, y la pandemia también le ha dado una nota de conciencia a las personas de entender cuáles son las consecuencias de nuestros actos, y de tener relaciones más amables. Por eso yo la economía circular la trabajo desde las relaciones, y al mismo tiempo que disponibilizo tecnología digital y tal, nos preocupamos bastante de lo que es la innovación social, crear gobernanzas, poder visionar cosas comunes que nos permitan ir equilibrando este dar y recibir que habitamos en este minuto. María José, y desde lo que nos estabas comentando ahora, también formas parte de esta comunidad, por llamar de alguna manera, de la ciudad posible. ¿Cómo ves hoy nuestras ciudades y cómo las sueñan también, ¿no? Para luego incorporar a Elisa y a Jeremías. Genial. Bueno, la ciudad posible tiene en su nombre un poco el ADN que nos une. Somos una red colaborativa de gestores territoriales, llamo yo, que trabajamos en temas de sustentabilidad, que tratamos de transferir ciertas habilidades, a veces de acercar un poco el tema a las personas, porque de repente esto de soñar una ciudad distinta, más equilibrada, más cuidadosa, más amable, más humana, porque aquí no solamente tiene que ver con una regeneración y una reparación del ecosistema, que es muy importante con todo el tema del cambio climático, sino que la reparación de nuestros lazos, que de alguna manera están quebrados. Por lo tanto, esto de ser más consciente de con quién me comunico, qué es lo que le entrego, qué es lo que me da, ha sido súper relevante, y por eso es que trabajo en red, con esta red latinoamericana. Somos argentinos, uruguayos y chilenos, que trabajamos en temas de sustentabilidad en los territorios, y que trabajamos por esta ciudad que imaginamos. Ojalá el 2030 logremos llegar a todas estas metas que nos plantean los ODS, sobre todo en el ítem de ciudades sostenibles. Así que en ese sentido nos articulamos en red. Trabajo también con mujeres en turismo, que se basa también en la colaboración y en este restablecer lazos de relaciones para poder pasar la barrera del tiempo. Muchas veces nos cuesta trabajar en proyectos de mediano y largo plazo en los territorios, y la idea es que a través de estas redes y de estas redes recíprocas, equilibradas, podamos ir trabajando por ese mañana que todos nos imaginamos, ¿no? Ya vamos a profundizar un poco también en ese sueño, ¿no? De cómo soñamos las ciudades, ya más en lo concreto. Elisa, bueno, también una amante de la economía circular, de la naturaleza, y desde los valores que hemos visto que comparte la comunidad Antena, que son movilizar, inspirar y transformar el arte y la cultura, ¿no? Para mejorar la calidad finalmente y la vida de las personas, desde la reciprocidad. Elisa, ¿cómo aporta entonces este proceso de la reciprocidad del arte y la cultura con estos valores que acabamos de mencionar a una identidad más bien colectiva, ¿no, Elisa? Hola, gracias Marisol, y gracias a todos por estar acá, gracias por escucharnos también y dedicarle tiempo. Mira, nosotros, Antena es una fundación que nace para el desarrollo del arte y la cultura. ¿Por qué? Porque en el fondo la cultura es inherente al ser humano, es la estructura que nos hace ser sociedad. La cultura no son necesariamente las artes, es mucho más amplio. La cultura puede ser la cultura del deporte, la cultura de la naturaleza, la cultura filantrópica, la cultura de la conciencia. Son básicamente maneras de ser y hacer las cosas. Y el tema es que la cultura no es algo que simplemente se origina y que uno la deja ahí como un huerto, que uno planta las semillas y después el huerto crece solo. La cultura hay que cultivarla, básicamente, hay que invertir en ella, hay que nutrirla, porque si no se difumina. ¿Y qué pasa cuando la cultura se difumina? Se pierde la cohesión social.
se pierde la identidad, se pierden los valores. Entonces las personas, igual que las empresas también, o sea, una empresa sin cultura empresarial es una empresa que va a tener problemas de productividad, que va a tener incendios, que va a tener alta rotación. Acá es un poco la misma lógica. Un país que no tiene clara su cultura, que no invierte en una cultura, que no tiene claros sus valores, que no tiene claro lo que aspira como sociedad, es muy difícil que evolucione y que se sane. Y nosotros somos un país joven que viene con una historia de mucha violencia en muchos aspectos, de muchos traumas. Entonces, naturalmente tenemos un tema de autoestima, tenemos un tema de falta de amor propio también como sociedad, y somos un país joven que quiso crecer muy rápido, que quiso ponerse a la altura de otros países que llevan 1000 años ya existiendo. Y claro, lo hicimos súper bien en términos económicos, y el súper es un entre comillas, porque hoy día está en cuestión, pero se nos olvidaron las personas, se nos olvidó invertir en el alma y en el espíritu, y dejamos de lado las artes. Y las artes no tienen que ver necesariamente solamente con la belleza, con el museo, sino que son básicamente herramientas de desarrollo de habilidades humanas. La oratoria, la comunicación, la expresión, la creatividad, el pensamiento subjetivo. Entonces hoy día tenemos un sistema educacional que no incluye las artes porque las considera irrelevantes, y por lo tanto lo que estamos haciendo es educar a seres humanos incompletos, básicamente. Entonces tenemos muy buenos profesionales, pero no saben hablar bien, no saben ocupar el espacio, no saben moverse, no saben hablar de sí mismos. Entonces hay como un gap ahí entre que hay un déficit cultural y eso no nos permite cohesionarnos, no nos permite generar una visión común, y al mismo tiempo hay como una deficiencia en habilidades que todavía tenemos la oportunidad de desarrollar. Entonces nuestra propuesta es a poner el arte y la cultura como ejes mucho más relevantes en nuestra estrategia país, y verlos como herramientas también. Y el arte, si tú inviertes en arte y cultura, en turismo, en espacio público, en territorio, en una comunidad, etcétera, vas a ver inmediatamente mejoras sustanciales en desigualdad, en pobreza, en innovación, en creatividad. Vas a ver que las personas desarrollan habilidades propias y singulares de cada uno, y no esta estandarización también a las que estamos acostumbrados en nuestro sistema educacional. Entonces nosotros estamos básicamente empujando con fuerza al ecosistema y promoviendo la filantropía en cultura y promoviendo las políticas públicas, y básicamente como colaborando como gremio para que el arte y la cultura empiecen a tomar más fuerza, y el gobierno y los líderes también los incluyan dentro de los parámetros que hoy día se están aplicando. Gracias, Elisa, y bueno, ya vamos a ir complementando, y bueno, parte de esa complementariedad en la conversación de hoy día, nos acompaña también Jeremías Israel, deportista de alto rendimiento y empresario, y su historia es fascinante desde el punto de vista de lo que estamos conversando hoy día, donde la resiliencia es clave. Jeremías, eres un optimista por naturaleza. Y en este escenario que está conversando tanto María José como Elisa, destaco por sobre todas las cosas tu gran poder de resiliencia como un valor. Carolina ya lo decía en su presentación, que al igual que en la pista vas enfrentando obstáculos en la vida y sigues acelerando a fondo, ¿no? Para seguir adelante de una forma impresionante. Entonces, comenzaste en algún minuto cuando estabas en este sueño, ¿no? del deporte de alto rendimiento, del motocross, y pasó algo. Entiendo que tenías, cercano a los 17 años, un diagnóstico médico, pero que no te puso freno. Y desde ahí me gustaría que comentáramos un poco tu historia, más que yo hacer lo que tú pudieras compartirla, con mucha humildad te lo pido. Y desde ahí también, ¿qué herramientas y valores te da el deporte como experiencia de vida, especialmente en este año que ha sido tan crucial ese tipo de herramientas
para poder enfrentar estos tiempos de incertidumbre especialmente? Jeremías. Bueno, gracias por la introducción y primero que nada, gracias por la invitación. Esta es una conversación y yo desde ya les digo que no tengo ni un cuarto del expertise, ni el vocabulario, ni la experiencia que tienen ustedes en este tipo de temas tan profundos. Me llama mucho la atención y me interesa mucho y siento que tengo mucho que ver desde el lado práctico y la experiencia en estos procesos. Eh, pero claramente mi experiencia y contar mi historia va más por vivencias y experiencias que realmente entender el por qué o cómo llegué a tomar esas decisiones y hacer lo que hice. Pero claramente, a ver, yo no me siento en ningún caso una víctima de las cosas que me han pasado, ni por el cáncer, ni por accidentes, ni por cosas, todo lo contrario. Agradezco todos los días de tener la suerte de despertar, ¿no es cierto?, y de poder levantarme a hacer lo que me gusta, a trabajar, a seguir empujando. Eh, y por otra parte, también creo que de alguna forma uno tiene una herencia que va, ¿no es cierto?, por el ADN, por tus padres, por lo que te toca vivir desde pequeño. Y claramente mi locura por el deporte, y aquí tomo los comentarios de Lisa, en un país donde no hay realmente un deporte, porque en el colegio el deporte no existe, es como un ramo que hay que pasar, ¿no es cierto? Eh, También tengo un vínculo muy fuerte con el arte. Son cosas que vienen de alguna forma ¿no es cierto?, la herencia que te enseña la casa, eh, y tus padres, tu entorno son clave. Y en ese sentido yo creo que mis ganas por hacer cosas, mis ganas por vivir, mis ganas por seguir mi pasión me llevaron a dedicarme a ser deportista en un país donde el deporte era raro. Eh, tengo críticas importantes para bueno, el gobierno o el Estado o directamente el INE, o la federación, pero creo que finalmente todo esto cae en un tema que tiene que ver con ser un país todavía caminando, ojalá en algún minuto al desarrollo, siendo un país que claramente la cultura del deporte y un montón de otras áreas de la cultura están todavía en pañales. Finalmente creo que tuve la gran suerte de poder haber encontrado un, un- un match quizás entre la locura que tenía yo con la locura de mi padre, de mi madre, mi entorno, ¿no es cierto? Y ese proceso eh, fue encontrando pequeños apoyos en el camino que fueron generando una construcción de esa carrera deportiva. En ese sentido, creo que claro está que finalmente hay que mirar hacia adelante y no quedarse pegado en los problemas de hoy día. Hay que solucionar y seguir avanzando, pero, mm, pero claramente también estoy totalmente aquí atento a ver qué van a ir contando, porque muy interesante el escucharlas, que ustedes sí que tienen información y experiencia en estos temas. Pero Jeremías, ahí también es muy importante tu gran experiencia y tu historia. ¿Qué herramientas piensas tú que te da el deporte o que te dio el deporte a ti específicamente para poder ir enfrentando otro tipo de obstáculos que te va dando la vida? ¿Cuáles son esas herramientas? Porque luego vamos a entrar ya en la profundidad de la educación formal y no formal, y ahí también los tres tienen mucho que aportar. ¿Cuáles crees tú que son esas herramientas y esos valores que te dio el deporte para ir superando, ¿no es cierto?, cualquier cosa en la vida que se te va presentando? Al mundo nos presentó una pandemia este año que se nos vino a golpe en la cara. Y tú como deportista, ¿cuáles son esos valores que pudieras decir, estos son, para poder transmitirle también a los nuevos talentos? Bueno, o sea, sin lugar a dudas, el deporte desde muy pequeño me enseñó que lo más importante es el trabajo y la dedicación. Junto con eso, el foco. Realmente cuando uno se enfoca en las cosas y pone el trabajo, no solo las horas de trabajo, sino que el trabajo con conciencia, eh, hacen la diferencia. Y esto creo que aplica para todos. Por otra parte, el deporte me enseñó
la competencia, la competitividad, siempre quería ser mejor, y eso no era solamente con el competidor de al lado, sino que era también con algo interno, ¿no es cierto? Sin grandes cuentos, creo que finalmente el deporte lo que te va enseñando es también ese proceso de todos los días equivocarte y aprender. Porque puedes haber entrenado, haberte sacrificado y llegaste a la carrera y resulta que hay un chico que va más rápido, que te gana. Y de alguna manera creo que todos los momentos que uno vive en la vida, ya sean del deporte, entrenando, preparándose, si uno lo hace a conciencia va sumando más, y claramente te enseñan más las derrotas que los triunfos, aunque claramente uno persigue más los triunfos, pero en ese sentido creo que el deporte fue para mí una tremenda escuela de no solo todo lo que comenté, pero sino que también haber tenido la oportunidad de viajar por el mundo, haber podido conocer culturas, eh, religiones, y de alguna manera eso te da un poco una visión de lo cerrado que de repente somos como país, como chilenos o como sudamericanos o como, ¿no es cierto? Ahí hay una apertura de mente importante, eh, que creo que ha sido muy importante en cómo yo hoy día camino por la vida, y estoy muy contento de haber podido, ¿no es cierto?, vivir esa experiencia. Gracias, Jeremías. Ahora, avanzando en la conversación, entendiendo que en el mundo que estamos viviendo, hay un quiebre de paradigma, ¿no? Que viene desde este paradigma tradicional, más bien lineal, a uno circular en todo ámbito de estructura. Y Chile está viviendo una etapa histórica también, ¿no? En abril ya debe estar constituida la Asamblea que trabajará nuestra nueva Constitución. Y quisiera aterrizar en el tema que hoy nos reúne sobre el valor de la reciprocidad. En estos tiempos que requieren un cambio de conciencia, pero también de una nueva ética. Y desde ahí, María José, te pregunto cómo, desde tu liderazgo en las transformaciones en economía circular, donde articulas también con actores del ecosistema, ¿no? ¿Cómo se trabaja en lo concreto esta red colaborativa, pero con una nueva ética? Bueno, ese es el desafío, ¿no? Yo creo que lo esencial es que estamos en la época de los por qué, ¿cierto? En ese sentido, ya las organizaciones, las empresas, incluso las personas, se están conectando con sus por qué. Desde ahí nace toda la revolución de las empresas B también, donde ya no solamente vamos y nos manejamos y crecemos y generamos divisas, por decirlo así, sino que ya las personas nos empezamos a conectar con los por qué. Y cuando te empiezas a conectar por el por qué, ya no es necesario ir acarreando a las personas y en estas articulaciones, sino que te vas conectando con la esencia de lo que buscan las personas. Entonces, en ese sentido, yo te diría que ahí el principal valor de la articulación está en hacernos la pregunta del por qué. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué queremos mejorar? Y desde ahí empieza a aparecer, empieza a florecer, digamos, porque desde ese punto de vista, cuando nos conectamos con el por qué, empezamos a ver con otros ojos las cosas. Y nos empezamos a dar cuenta, además, de que lo que dice Elisa, conecto mucho con esto de la cultura, porque al final lo que no conocemos, no lo cuidamos. No lo vemos, ni siquiera nos damos cuenta de repente que estamos estropeando algo si ni siquiera lo vemos. Entonces ahí en ese sentido está por una parte entonces el por qué y por otra parte está esta conciencia de lo que empieza a ocurrir con la cuna a la tumba, ¿no? En este sentido de cómo hacemos esta línea, cómo le damos el círculo y conectamos, y cómo nos hacemos conscientes del efecto mariposa, que es real, que cada acción que nosotros generamos tiene un efecto en otro lado, en otra cosa,
Y hasta el minuto, como sociedad, no habíamos estado viendo muchísimas externalidades, no solamente las relacionadas con las emisiones al medio ambiente, sino que también con nuestro daño social. Por eso siempre lo vinculo, siempre hablo de esta regeneración ambiental y social, porque están muy de la mano. Dejamos de mirarnos, dejamos de vernos, y al mismo tiempo se desequilibraron las relaciones. De repente los grupos más influyentes de poder, la gente se desconectó, y hoy día estamos viendo cómo la ciudadanía empieza a participar, empieza a opinar, porque ya vio, y está viendo, y en ese sentido, así es como al menos el trabajo de articulación a mí se me hace fácil, la verdad, porque al final, al conectar con el porqué, los actores simplemente se conectan con eso y empezamos ya a ponernos de acuerdo en el cómo, ¿cierto? En el qué y en el cómo. Y eso ya es la parte que la innovación nos entrega las herramientas, pues, ahí. María José, desde ese punto de vista, ¿en qué consiste la cultura regenerativa? Mira, la cultura regenerativa a mí me encanta. Yo estoy apasionada aquí estudiando la economía de la rosquilla con esta revolución que hizo Kate Raworth, en donde logra vincular lo ambiental y lo social. En un mismo esquema trabaja todas las emisiones y las presiones que estamos teniendo en el ecosistema, junto con todo lo que nos limita a nivel de sociedad, ya sea por nuestra cultura, por nuestro acceso a ciertas oportunidades, a el empleo que se genera, y en el fondo en este mismo esquema ya empezamos a hablar de una regeneración, sobre todo considerando que ya desde el 2000, solo a nivel ambiental hablando, empezamos a sobregirar nuestro planeta. Es decir, si nosotros pensásemos que el planeta es una granja, y que nosotros somos los granjeros, para que nosotros granjeros podamos seguir viviendo en esta granja sin salir de ella, tenemos que de alguna manera extraer una cierta cantidad de recursos y no más, porque si no, no se regenera, esta cosa que pasa en nuestro cuerpo a nivel celular, en donde nosotros vamos día a día regenerando nuestras células, también pasa en el planeta. Entonces hoy día nosotros nos estamos sobregirando y nos estamos consumiendo casi 2 planetas al año. Y eso tiene consecuencias, porque en el fondo esa pérdida de ecosistema, si no la regeneramos de manera consciente y con foco, como dice Jeremías, no es posible de recuperar. O sea, ya estamos aquí, o sea, estas estadísticas del tipo de que en 2050 vamos a tener más plásticos que peces. Imagínate la pérdida ecosistémica que eso podría llegar a generar. En 2050 estaríamos consumiendo 4 planetas. Si seguimos en el mismo esquema de funcionamiento, donde más bien nos miramos el ombligo y no nos hacemos cargo de nuestro estilo de vida. Gracias, María José. Jeremías, te veía sintiendo los comentarios de María José. ¿Quisieras comentar su respuesta? No, me llaman, es que los datos que maneja claramente son datos duros que te hacen un poco pensar, porque obviamente que hay un proceso también de educación que hemos sido parte, y que claramente los niños hoy día, mis niñas que son 7 y 5, cuando ellas tengan mi edad, esto va a ser algo claro, obvio, ¿no es cierto? Pero nosotros somos hoy día parte de esa generación de cambio, que hemos ido mirando el proceso de que ya no hay más bolsas en los supermercados, y así un sinfín de cosas que van viviendo las sociedades. Nos vamos dando cuenta, el mismo tema de cuidar el agua. No sé, pues yo vi una campaña que me hizo mucho sentido hace un tiempo atrás, lávate los dientes con el agua apagada, algo tan básico, pero tan obvio cuando uno lo piensa un minuto. Y así un sinfín de cosas que de alguna forma te van haciendo ver que con pequeños cambios de cada uno, de miles de personas, de cientos de personas, de millones de personas, podemos realmente ir frenando ese proceso. El tema del plástico es algo que a mí me asusta mucho en el mar, y que creo que la única manera de poder realmente cambiarlo es a través de la educación. Entonces,
me llama la atención y me interesa mucho ahí los datos que va tirando ahí María José. Gracias, Jeremías. Elisa, viendo los comentarios y las reflexiones tanto de María José como de Jeremías, y reconociendo desde este poder que le estamos obviamente dando y que tiene que ver con una cultura milenaria que recién tal vez se está reconociendo del arte y las culturas, ¿no? En la transformación y el desarrollo del ser humano como instrumento de cambio social, básicamente, hacia allá voy. Ustedes también tuvieron que derrumbar varios paradigmas en la construcción de este proyecto. Cuéntanos un poco de esos procesos que tuvieron que superar. Mira, lo bueno fue que nosotros cuando armamos el modelo Antena fue un modelo que se armó en base a varios modelos internacionales que investigamos y elegimos como los 5 mejores del mundo, que son modelos que han implementado países como Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega, Estonia, Irlanda, que han sido planes de transformación cultural. Y entonces de alguna manera sabíamos que lo que íbamos a implementar era real y era efectivo, se iba a poder hacer. Pero obviamente nos enfrentábamos a una idiosincrasia donde nos encontramos con una polarización entre el mundo cultural, el mundo artístico y la sociedad, y llenos de prejuicios unos con otros. Desde el mundo de la cultura y del arte habían muchos rollos siempre con el gobierno, con los fondos estatales, y también con la indiferencia de los empresarios o de la sociedad en general hacia el arte. Y por otro lado, el mundo no solo empresarial, sino que la sociedad también tenía el prejuicio de que el artista era hippie, de que era pitero, y de que en el fondo el arte no servía para nada, y era como el trauma de que tu hijo estudiara arte, ¿no? Porque ¿qué vaya a hacer? Claro. Y entonces nosotros dijimos, ok, acá hay que conectar estos dos mundos, y la verdad que a mí personalmente me pasó esa historia. Yo crecí en una familia donde el arte existía, ¿no? Mis papás compraban arte, me llevaban a museos, para mí el arte me gustaba, pero la verdad que nunca nadie me enfrentó al mundo del arte. Yo nunca tuve mucho acceso a los artistas, ni entendía mucho que había detrás de la obra. Y hace 8 años más o menos, cuando conozco a mi socio Alfonso, él me invita a la Bienal de Venecia. En ese momento él trabajaba con la Cancillería y me invita a participar de este evento mundial de arte. Y me encuentro en la Bienal de Venecia con el mundo del arte. Y ahí me di cuenta que el mundo del arte es un mundo donde hay gente brillante, súper evolucionada, donde se están tocando temáticas mundiales mucho antes que las temáticas sean de discusión mundial, donde se está analizando a la humanidad desde la espiritualidad, desde la conciencia, desde la historia, desde la política, o sea, todos los temas que hoy día están en discusión, el mundo del arte los está tocando hace 10 años. ¿Por qué? Porque los artistas tienen un poder de visión, lo tienen, o sea, están conectados con unas dimensiones superiores o más profundas, como le quieras llamar, pero yo lo he podido comprobar en estos 8 años. Y entonces me empecé a meter en este mundo del arte y empecé a vincularme con los artistas y empecé a conocer a los artistas chilenos que no conocía. Nadie me había contado que existía el Museo de la Solidaridad, que es el único museo del mundo cuya colección de 2.300 obras es 100% donada por artistas de todo el mundo, por ejemplo, y que tiene obras de arte que son hoy día piezas internacionales, y un museo que muy poca gente conoce en Chile. Empecé a conocer artistas como Alfredo Yar, como Paz Errázuriz, como Luz Pajarpa, y me empecé a transformar, literalmente. O sea, se me abrió no solamente el mundo de la creación y de la creatividad, sino que empecé a aprender de ciencia, de filosofía, de política, del micelio, que nos abrió todo un mundo, y Antena tiene su base filosófica, es el micelio, básicamente, que es esta red subterránea que recorre la capa vegetal de la Tierra, que conecta todas las plantas, o sea, insólito. Y gracias al arte, a mí la verdad que se me abrió la realidad. Empecé a entender otras realidades, empecé a entender la realidad global, empecé a entender cómo se conectaban las problemáticas de África con Latinoamérica, empecé a entender las problemáticas del género, las problemáticas de la migración. Entonces, básicamente me reeduqué
en el arte. Y hasta ahora el viaje, después de 5 años de fundación y demás, después de 300 sesiones con artistas que hemos hecho, hemos podido comprobar que en el fondo, en el mundo del arte y en el mundo de la cultura también, cuando uno profundiza, hay una riqueza que es transformacional. Y cuando nos vamos al mundo científico, a la ciencia que estudia esto, lo que descubrimos fue que efectivamente cuando el ser humano se ve expuesto a una experiencia cultural, a una experiencia donde tiene que activar sus 5 sentidos, y el sexto incluido, que es la intuición, porque en el fondo tiene que conectarse con una lógica media rara, lo que hace eso es que se te activa una especie de explosión de conexiones neuronales que en el largo o mediano plazo multiplican tus conexiones neuronales. O sea, básicamente te vuelves más inteligente, te vuelves más creativo, pero sobre todo te vuelves más empático. Y ahí esa es una de nuestras claves para empujar el tema, es que efectivamente la riqueza cultural trae mayor empatía, hace que las personas se respeten más, hace que las personas puedan ver otras realidades que antes no veían, hace que las personas bajen sus defensas. Entonces, volviendo a tu pregunta, cuando nosotros empezamos con este modelo, pucha, nos tildaron de pelolais, de elitistas, porque claro, nosotros necesitábamos primero, antes de hacer todo esto, necesitábamos plata, básicamente, y además, sobre todo, dijimos, si a mí me pasó esta experiencia, tienen que haber otros más en Chile que también quieren conectarse con el arte a este nivel, pero que en el fondo no tienen acceso, porque no había acceso al artista ni a este proceso creativo. Entonces, básicamente generamos ese espacio y dijimos, bueno, llegarán 300 personas, no sabemos quiénes son, pero por lo menos habrán 300 en Chile que están dispuestos a pagar por esta transformación personal. Y con esa hipótesis empezamos a hacer estas actividades, empezamos a invitar gente, la gente empezó a participar, y hoy día hay una comunidad de 300 personas súper comprometidas, que están enamoradas del arte, que están haciendo filantropía en el arte, que han cambiado sus carreras para dedicarse a apoyar el arte, y básicamente la teoría se probó, y eso es lo que hoy día nosotros queremos expandir a todo Chile a través de múltiples maneras, porque el arte y la cultura lo bueno que tienen es que son infinitas, transversales, súper flexibles y multifacéticas, entonces es una materia prima muy de lujo, básicamente, muy buena para poder generar distintas maneras de vincular a las personas, de reeducarnos también, de despertar nuestras conciencias, de mirar el mundo, y claro, si uno no puede viajar y no puede conocer la realidad de África o de Europa o qué sé yo, pucha, A través del arte. el arte te lo está hoy día transmitiendo. Sí. Elisa, me quiero quedar con una palabra que repetiste varias veces, y es la empatía. Sobre todo en la conversación de hoy día, que es la reciprocidad. Y ahí quiero preguntarte, Jeremías, a todo esto están llegando varios comentarios. Le pido a María José y a Elisa que todavía no se vayan a sentir, pero hay muchos comentarios para Jeremías, donde hay varias preguntas. Y desde la empatía, y luego vamos a los comentarios, y 2 preguntas puntuales que le están haciendo a Jeremías la audiencia. Desde la empatía, Jeremías, hace poco al iniciar la conversación, yo solo esbocé, obviamente, y está bien, un proceso que tú viviste en tu adolescencia y que te marcó de por vida en el sentido de ese rigor y esa pasión para seguir en el deporte. Y lo reitero por lo importante que es para mucha gente y muchos jóvenes de hoy día que pueden estar pasando por cualquier problema, sobre todo en estos momentos, ¿no?, de tantos cambios y de pandemia, y decirles que sí se puede, ¿ok? Y por eso tu visión es tan importante en esta conversación hoy día. Entonces, desde la empatía y desde esa pasión por la vida que yo sé que corre por tus venas, sin duda, te abrió oportunidades importantes para poder avanzar en muchas cosas hasta lo que estás hoy en día. Y también te abrió desde la reciprocidad a también ayudar a otros desde acción social,
Me encantaría que pudiéramos compartir con otros jóvenes que te están escuchando hoy en día, que dicen no puedo porque no tengo el espacio para hacerlo, porque tengo problemas por miles de razones, un poquito tu historia para que ellos puedan sentir que sí se puede. Es amplia la pregunta. Sí. Yo creo que para poder más o menos responder claramente, y aquí voy a matar un tabú o algo que se dice y que es coherente, pero que puede ser aplicado para todas las cosas. Se dice que el deporte del motocross o las motos es un deporte para gente con dinero, gente rica, etc. Deporte elite. Sí, y yo creo que tiene obviamente un punto que es así. Claramente, si tienes dinero, puedes optar a hacer moto, puedes optar no sé, a hacer lo que tú quieras, claramente. Eh, pero también quiero matar ese tema porque muchos o la gran mayoría de los pilotos, y esto a nivel mundial, no solo en Chile, eh, que llegan arriba a ser profesionales y a ganar campeonatos y a ser las estrellas y los ídolos del deporte, vienen de un background que tiene nada que ver con ser millonarios, ni gente acomodada, ni hijitos de papá, ni mucho menos. Todo lo contrario. De hecho, la teoría dice que tú si eres acomodado con dinero, claramente no vas a tener las ganas ni el deseo ni la fuerza para esforzarte, sacrificarte y llegar hasta tu objetivo. Y desde ese punto de vista, tengo un par de ejemplos que me gustaría comentar eh, que tienen que ver con haber venido de una cuna muy modesta, de haber tenido un padre que quizás era mecánico, y que llegaron a ser grandes pilotos, pilotos referentes, pilotos que para mí son ídolos, contemporáneos conmigo, un poco antes que yo, etcétera. Y en ese sentido, al final volvemos a esa base. Claramente, las motos en sí, en este país es complicado. Las motos tienen una carga o un rechazo importante en la sociedad por obviamente lo que significa el riesgo. Las mamás, las abuelas, por lo general, son las que le ponen freno. Y hay que entender de que la sociedad chilena, y yo recuerdo a mi madre dice, no, yo anduve en moto toda mi vida, me iba en moto de la casa al colegio, con 15 años en una moto de 500 centímetros cúbicos y nunca tuve casco. Entonces, lo que quiero decir con esto es que obviamente que en un Chile que era muy distinto en esos años, eh, una niña de 15 años manejando una moto de 500 centímetros cúbicos en la calle sin casco, es como que yo le pase una pistola hoy día a mi hija para que la mire, cargar. Es una locura. Entonces, claramente tenemos ¿no es cierto? En nuestro subconsciente tenemos la moto como un arma, como un peligro. Pero obviamente con la evolución de todo este proceso, la educación, hoy día, ponte tú, una de las cosas que yo transmito, y aquí me salgo del deporte puntualmente, sino que me subo un poco al global de las motos. Hoy día la moto es una tremenda herramienta de transporte, es una herramienta de transporte que es, por un lado, eh, barata en comparación al metro, a la micro. Es una forma de movilizarte hoy día que te permite eh, no solo hacerlo con bajo costo, sino que también te permite la libertad de poder ir a donde tú quieras. Y tiene hoy día mucha coherencia para lo que estamos viviendo en las calles de Santiago, sobre todo, que están hoy día con una carga importante. Pero aquí vuelvo a tirarles la pelota a las chicas. Tenemos un problema que resolver, que es el problema del respeto, y también tiene que ver con la cultura y la educación, porque las calles tienen hoy día una tremenda agresividad,
los automovilistas, los camioneros, las micros, ni te cuento las micros, no solo van vacías, sino que más encima se creen dueños de las calles. Hay una tremenda... Pero, Jeremías, tienes toda la razón, porque, y ahí le voy a dar, creo que el guante quedó para María José, porque también hay un tema de Moviliza, que ustedes también lo han desarrollado, y que claro, estamos hablando, por un lado, de una ciudad, de ciudades más limpias, que tiene que ver con el uso de la bicicleta, por ejemplo, o también de la movilización más barata y menos contaminante, por ejemplo, a través de las motos que está planteando Jeremías. Sin embargo, ¿cómo están pensadas? ¿Cómo no están pensadas las ciudades precisamente pero mira, para estos nuevos desafíos? Hay una tremenda, a mí la bicicleta yo creo que es una tremenda herramienta y me encantaría ver más bicicletas, pero siento que de alguna manera las leyes juegan un poco a ir avanzando y no son leyes concretas hechas por alguien que realmente se suba a la bicicleta y pedalee. Tenemos una ciudad que tiene una tremenda, un tremendo desarrollo ya en ciclovías, y mientras tú vas por la ciclovía es como ir pedaleando en Barcelona, ¿no es cierto? O en Madrid. En la esquina. El problema es que se termina en la esquina y resulta que la bicicleta no la quieren los peatones en la vereda y no lo quieren los autos en la calle, entonces está un poco en el limbo. Y la otra problemática que tiene la bicicleta, que no es menor, es de que esta ciudad, recordemos que no es plana. Esta es una ciudad que tiene una pendiente. A un lado tenemos una maravillosa cordillera y al otro lado tenemos una maravillosa costa. Entonces, bajar es lindo, pero subir hay que tener sus buenas piernas. Y en ese sentido creo que la moto es una solución. Por otra parte, las bicicletas eléctricas creo que vienen también a tomar un tremendo papel en el tema. Y yo creo que de alguna forma todo lo eléctrico, no solo las bicicletas, sino que también las motos en algún minuto van a ser parte importante. Y siento que este tema de la pandemia y en el fondo todo lo que estamos viviendo culturalmente, ¿no es cierto?, de andar más limpios, del contagio y todo, ha hecho plantear a muchas personas de tomar una decisión, ¿no es cierto? Como que la gente estaba un poco como dormía, se levantaba todos los días, caminaba un par de cuadras, se subía al metro y era como, bueno, ya, me demoro 1 hora y media al trabajo. De un día para otro se suben a una pequeña moto de 125, que no hay que ser experto para poder manejar. Y sí, venga aquí un segundito, que estoy aquí mira, hablando con una señora súper simpática. Bueno, esas cosas pasan también. Obviamente en nuestras conversaciones, que estamos todos en nuestras casas. Jeremías. Y bueno, y en el fondo lo más importante de esto es que la gente se ha atrevido a poder hacer este cambio y ha tenido la oportunidad de probar esa libertad, que te la da una bicicleta o una pequeña moto, y esa libertad creo que si la podemos empezar a empujar culturalmente a través de quizás algunas entidades también gubernamentales, y poder también buscar a través de eso algún tipo de comunicación que genere un poco más de respeto en las calles, que hoy día creo que es lo que nos está faltando. Así es, gracias Jeremías. Y el guante, como dije, es lo que dejó extendido a María José. ¿Qué pasa con esta ciudad que soñamos, no? La ciudad posible, con lo que estaba diciendo Jeremías en este minuto, ya para pasar a otro tema por la hora, ¿no? Que también queremos ver a los comentarios de la gente. Mira, yo sabes que voy a conectar con un ejemplo que para mí fue revelador. Este como cambio de paradigma, incluso en nuestros medios de transporte, o sea, traspasa todos los ámbitos. Entonces, cuando uno habla de economía circular, empiezan a aparecer las R. No sé si han escuchado esto de las R, las 3R, las 5R. Bueno, vamos en 9R y hay otros modelos que tienen 11 y así podemos seguir. Pero fíjense que la R con la que parte este modelo tiene que ver con el repensar. Hoy día nuestros estilos de vida cambiaron. Y en el fondo muchos se bajaron del auto, muchos se subieron a la bicicleta. Esta pandemia, como bien dice Jeremías, nos ayuda a hacernos conscientes también un poco de eso. Y aquí quiero poner el ejemplo del plástico, que también lo mencionaban por ahí.
y que tiene que ver con que, como les comentaba al inicio, el gran problema es que estamos sobreconsumiendo recursos naturales. Y resulta que el plástico es un material milagroso, ojo aquí, milagroso, que nos puede ayudar a dejar de extraer recursos. Pero nosotros, con esta manera alocada, sin pensar, de ser y de vivir, transformamos la solución en un problema. Eso pasa con distintos órdenes de magnitud en distintos ámbitos, pero creo que lo grafica muy bien ese hecho. O sea, hoy día el plástico que podría evitarnos de sacar más recursos, lo estamos botando en vez de aprovecharlo. Es como una paradoja que no tiene sentido. Entonces, efectivamente, hoy día estamos frente al desafío de repensar. Y lo otro son las autoridades y las normativas, ¿cierto? Que en el fondo nos gustaría que avanzaran a otra velocidad, que fueran más conscientes, que los que hacen las leyes ojalá fueran más de calle, y un montón de cosas, pero lo que yo he visto, que como la tendencia de este consumo más consciente llegó para quedarse, la normativa va a ir más lento que nosotros. Hoy día lo que se requiere es una transformación de tal nivel que si nosotros como personas, como organizaciones y como empresas no accionamos, no vamos a llegar a puerto si es que esperamos que en el fondo los legisladores nos alcancen. Al final esta transformación la vamos a liderar las personas. Y en ese sentido, vuelve un poco el poder a la gente en ese sentido, ¿cierto? Ahora somos nosotros los que estamos empujando, exigiendo, ya se nos aclaró la voz, por decir así, ya practicamos y en ese sentido ya no tenemos miedo a hablar, que de repente por esto que mencionaba Elisa, de ser una sociedad de repente golpeada y como rodeada de este ambiente un poco violento, ¿cierto? Donde tenemos mucho que sanar, ahí entonces se nos empiezan a conectar los elementos, ¿cierto? Y al final yo creo que el repensar, además lo más barato, fíjate, de repente reciclar, tenemos que pagar por un servicio, de repente reutilizar, tenemos que adaptar, invertir un poco, pero si desde el comienzo decidimos comprar a granel, o decidimos subirnos a la moto eléctrica o pedalear, o si de repente pequeños detalles como la lavada de dientes que mencionaba Jeremías, ese repensar, ese reflexionar, ese ser conscientes de qué impacto tiene este momento. Entonces, en ese sentido yo me voy a quedar ahí como con la empatía, la voy a conectar con el repensar, con esta actitud reflexiva que nos da también esto de la cultura que menciona Elisa, en el sentido de que yo coincido con todo lo que ella dice, obviamente, y ahí quiero hacer un punto también que es relevante, que tiene que ver con el arraigo. Sí. Así como la cultura nos hace más empáticos, nos hace más respetuosos, también nos da un sentido de arraigo, y cuando uno se siente propio de algo, como que lo cuida más, ¿no? Si algo como que no es tuyo, de repente uno tiende a no verlo o a no considerarlo, pero cuando ya te apropias, luego ya lo cuidas, como cuidas a tu familia, como cuidas a tu cachorro, como cuidas a tus hijos. Entonces, en ese sentido, el valor de la cultura en todo esto para mí es importantísimo porque nos da ese sentido de arraigo, y creo que con ese arraigo nos conectamos con un porqué que va más allá de nuestro presente y que nos conecta con nuestros hijos. Eso quería como conectar. Yeah. Elisa, ¿quieres comentar lo que acaba de reflexionar María José? Bueno, de partida decir que yo soy motoquera también, pues, así que soy una gran defensora de la moto y cada vez que la gente me pregunta que si no me da miedo, yo le digo, verdad, los locos son ustedes, la verdad, porque andar en moto en la ciudad es lo más perfecto que existe. Y otro cambio que me ocurrió hace poco que fue muy entretenido fue hacer una huerta, que era como el típico tema que uno tiene, ¿no? Y ahora con la pandemia se me permitió hacerlo, y no solamente para mí, sino que para toda la familia. Y lo más impactante fue la reducción de plástico radical que ocurrió a raíz de que ya no compramos ni esas lechugas ni todas esas cosas que vienen en estas cajitas odiosas. Y no solamente pasó eso, sino que ahora que estamos comiendo orgánico, se ha generado como una obsesión por comer lechuga. Y hoy día justo estábamos hablando de eso, de que estábamos todos sorprendidos de que
antes en el almuerzo uno se comía un platito de lechuga como casi por obligación porque había que hacerlo, y ahora la fuente gigante se acaba y hay que reponerla. Entonces hablábamos pucha, qué tan contaminadas vienen esas lechugas que nos estamos comiendo de partida, que hacen que nuestro cuerpo no quiera más, versus esta experiencia de querer comer y querer comer y querer comer y no parar. Entonces, nos estamos ahorrando esa plata, nos estamos ahorrando esos viajes, nos estamos ahorrando esos plásticos, y más encima nos estamos sanando, todo por hacer ese pequeño switch de pasar la lata, de tener que sembrar un huerto y esperar el tiempo y hacer lo que tiene que hacerse, que tampoco es tan terrible. Pero como dice la Cote, son esas pequeñas transformaciones del día a día, de la moto, de quizás poner un panel solar en tu departamento, de tener tu pequeña huerta, que nos hacen finalmente ir adoptando una nueva cultura, porque ser sustentables es una cultura también, y es uno el que se autoeduca y se autogenera una cultura. Entonces tú puedes tener la cultura de la odiosidad o la cultura del exceso de consumo, o puedes tener la cultura de la sustentabilidad y del pensar positivo y ser buena onda. Las culturas, lo más interesante es que son hábitos al final, y un hábito se puede instalar en 3 meses. Es así de fácil. Entonces, la verdad que somos muy responsables del entuerto en el que estamos hoy. Somos muy responsables de muchas de las problemáticas sociales. Somos muy responsables de la poca conciencia que hemos tenido como habitantes de este país bello más encima. Y personalmente me encanta que haya ocurrido este despertar de Chile, me encanta que se haya generado esta violencia, entre comillas, pero finalmente habla de una necesidad también de salir de nuestros propios egos, ¿no? De nuestros propios personajes también. Mira, respecto a lo que estamos conversando ahora, vamos entrando ya al tema de la educación para dar paso a la gente. Y los quiero invitar a que conversemos, ¿no? Pero desde una educación, tanto Jeremías, María José y Elisa, hablemos de una educación bien intercultural, transversal e integral del ser humano. Hoy en día, Chile basa su sistema de educación en 3 necesidades, que es acceso, calidad y equidad. Y bueno, mi pregunta, primero general, es cómo hacemos para que la educación finalmente sea un verdadero vehículo, ¿no? de construcción de identidad social. Hoy día estamos hablando con Carolina, que nos presentó recién al iniciar la conversación, y ella siempre nos dice, desde nuestras reflexiones, que estamos en un modelo del siglo XVIII con profesores formados con habilidades para el siglo XX, pero estamos en el siglo XXI, o sea, entonces, bueno, y desde ahí les pregunto, cada uno en sus distintas también esferas. Elisa, comencemos contigo, y vamos en beneficio del tiempo a ser bien concreto. Bien sintético. Has dicho que a Chile le hace falta información, educación y participación a todo nivel, que las personas están hambrientas de sentido. Y desde ahí has destacado el valor de la educación para que integre el arte y la cultura. Cuéntanos cómo, de alguna manera, esta educación formal y no formal, que en este minuto no ha convivido, y es parte de la crisis, ¿no? Que lleva varios años y ahora, a raíz de la pandemia, también se vino con la digitalización, también de golpe en la cara, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que ahí la base es lo que decía al principio de la Cota, el por qué. ¿Para qué existe la educación? ¿Cuál es el rol de la educación, básicamente? Y la educación es para la cultura, eso es lo interesante. La educación originalmente era la manera en que nos transmitíamos los conocimientos y las historias de las familias y las técnicas, los oficios. La educación era la manera en que el padre le enseñaba al hijo a ser humano. El legado. Él le enseñaba, más que el legado, era la manera en que tú le enseñas al otro a ser humano. ¿Y qué significa ser humano? No significa ser buena persona y ser social. Ser humano significa desarrollar una serie de habilidades inherentes de nuestra tecnología humana, que son habilidades mucho más potentes y más expansivas que las habilidades que hoy día te entrega una educación formal. Y que son habilidades que por lo demás están ligadas al espíritu. Hay una filósofa oscurantista de 1900 que escribe sobre el futuro de la humanidad, que a mí me encanta, y que habla del futuro de la educación.
y dice que en el futuro a los niños se les va a educar primero como almas, y después se les va a educar en las técnicas sociales y cómo básicamente generar un ingreso. Pero lo que plantean y lo que también hoy día plantea la ciencia y plantea la ciencia evolucionaria es que cuando tú a un niño lo educas desde los valores humanos, y después le entrega las herramientas de vida y de, supuestamente del éxito, que más encima ahí también tenemos un error en la concepción de lo que significa éxito, ese niño básicamente va a ser un ser humano mucho más potente y con muchas más oportunidades que si simplemente es un niño que tú lo educaste, aunque sea en el mejor colegio. Porque hoy día, como decía la Cote, como dijiste al principio, la educación está centrada en domesticar más que en expandir y potenciar. Entonces, ahí está el cambio de concepto. Gracias, Elisa. María José. Mira, yo tengo dos palabras para la educación. Sumado a todo lo que dice Elisa, que estoy completamente de acuerdo, pero yo le metería entretención e innovación. Yo soy media déficit atencional, entonces yo estas clases donde el profe me habla horas de horas y yo tengo que ir a un libro todo igual, hacer la tarea, te juro que me muero. Yo creo que yo entiendo a mi hijo cuando me dice, oh, estoy tan feliz de que no fuimos al colegio en todo el año. Lo entiendo mucho porque yo me aburrí toda mi vida en la educación formal. Incluso en la universidad, como que te meten en estas cajitas, así que uno tiene que ir cumpliendo como el asunto. Entonces, en ese sentido, se deshumanizó. A mí me gustaría que se pareciera más al cerebro de la mujer, ¿cierto? Que es como que todo lo conecta y como que va juntando las cosas y que se base en la experiencia, porque esto de ir a aprender como un recital ahí a una poesía, así ir a aprendértela de memoria sin entender muy bien el sentido, te sacáis un 7, pero ¿qué es lo que te queda? Entonces, como ahora estamos en la época de las profundidades, en el sentido de que ya nos conectamos con el porqué, ya nos conectamos con nuestra esencia, ya entendemos, ya estamos empezando a entender que no tenemos que ser todos iguales, que esta cosa de las carreras tan esquemáticas, yo espero que empecemos a traer algunas cosas que ya están pasando en otros lados, donde la educación es más versátil, donde los intereses son variados, donde la innovación, la agilidad, la creatividad mezclada con el arte, con la ingeniería, con el diseño, con la ciencia, en el fondo en esa conexión creo yo que está la clave para este repensar. Tenemos que volver a observar cómo funciona esta naturaleza, este tejido que hablaba Elisa, entre Gaia que va por fuera y el micelio que va por dentro. En el fondo tenemos que empezar a aprender de la naturaleza, ¿no? En este proceso de industrialización nos deshumanizamos, nos desconectamos y ahora tenemos que volver a observar la naturaleza para resolver nuestros problemas y darle la vuelta a esta línea, ¿no? Que nos tiene donde estamos. Gracias, María José. Jeremías, desde el punto de vista como deportista, me imagino también que hay harto que decir sobre la educación más bien formal y la necesidad de incorporación de la educación no formal en otros talentos que no son los calificados como tradicionales. Cuéntanos. Yo también era de los que no disfruté mucho el colegio y no recuerdo, o sea, me da pena no haber tenido quizás más madurez para haber entendido de que si estaba tantas horas sentado frente al pizarrón, al profesor, etcétera, haber puesto un poquito más de atención. Pero en parte creo que Cote toca un punto clave ahí, y Elisa también, que es un tema, ¿cómo haces para motivar a la juventud? ¿Cómo haces para motivar, ¿no es cierto?, a quien sea que está en este proceso de aprender? Y ahí claramente hay un tema que hay que humanizar. Yo también estoy de acuerdo en que de alguna forma pasar información dura y pura no necesariamente es la forma en que alguien aprende. En algunos casos sí, me imagino yo que si quieres ser ingeniero ya en la universidad es distinto, pero hablando de la juventud, creo que hay que darle un toque más humano y llevarlo a la práctica. A mí me parece que la educación tiene que partir también con una base histórica muy importante. Creo que ahí tenemos poca historia hoy día en los colegios, por lo menos lo que me tocó a mí. Tenemos poca historia del mundo, tenemos poca historia de Chile, tenemos poca historia del porqué de las cosas.
eso también te va enseñando, te va dando una herencia. Jeremías, perdón, tengo una pregunta a raíz de lo que estás diciendo. Entendiendo que estamos en crisis y obviamente la situación no es la ideal. Sin embargo, con todo lo que estamos conversando con ustedes tres, los presupuestos al deporte y a la cultura son cada vez menos respecto a las políticas públicas. Entonces, en una frase fuerte respecto a lo que debiera ser la inversión en el deporte y la importancia en las políticas públicas, ¿no es cierto?, para que esto se reformule. Empezamos contigo, Elisa. Basta con ver a los países desarrollados, nomás, Marisol, es al revés. O sea, tú, si ves, te fijas en los países desarrollados, los países que admiramos, en Noruega, en el otro, ¿en qué se enfocan en la educación infantil? En deporte, en cultura, en habilidades blandas, en empatía, en cohesión social, en trabajo comunitario. Esas son las bases. Sobre eso tienen un super gobierno y unos super empresarios, porque claro, es gente que se crió en conciencia, se crió en empatía, se crió en vínculo con la naturaleza. Entonces, obviamente después van a ser buenos políticos y van a ser buenos ciudadanos. Entonces, nosotros tratamos de copiarles los sistemas, pero en realidad lo que hay que copiarle es la cultura. Y la educación es cultura. O sea, nosotros toda la vida nos educamos. Siempre estamos imitando a otros, imitamos al de al lado, siempre tenemos a alguien a quien copiar. Entonces, siempre nos estamos educando. Entonces, al final, no se trata solo de los niños también. Es como, tú como adulto también, ¿a quién estás mirando? ¿Qué información estás consumiendo? ¿Qué estás leyendo también? Y cómo tú te estás autoeducando hacia una cultura más rica. Entonces está súper conectado cultura y educación. Y creer que la educación funciona sin cultura es absolutamente una incoherencia de base. Sí. Jeremías, tú estabas hablando y a raíz de tus respuestas planteo esta pregunta, donde van disminuyendo las inversiones en términos de el deporte, la cultura, por ejemplo, no sé, como, danos tu opinión respecto a la importancia de formulación de políticas públicas respecto. Bueno, yo creo que... Sí, o sea, claramente aquí hay una responsabilidad que toqué en un principio, que es el tema, ¿no es cierto?, del gobierno. Hay instituciones que están enfocadas en los ministerios. Hay un ministerio del deporte, puntualmente, obviamente que también del arte, de la cultura, y cada uno de ellos hoy día, no quiero decir que lo hacen mal, pero claramente podrían tener quizás un poquito más de foco en entender la problemática de fondo, y también darle una mirada a cómo se están usando los recursos. En mi caso, hay una federación de motociclismo que es penoso el proceso. Creo que el deporte tiene muchos fanáticos, hay muchos padres con sus niños que están empujando, que tienen el sueño, que se esfuerzan, con más o menos recursos. Hay campeonatos que se arman también y se empujan. Todo el apoyo es en base a privados. Y la comunicación también está muy colgada de hoy día lo que es las herramientas digitales que nos permite el mundo en estos tiempos. Y ahí también creo que volvemos al tema. ¿Quién está detrás de lo que los canales de televisión o la comunicación de los grandes medios de comunicación nos entregan? Y eso tiene que ver también con ese tema cultural. A mí me encantaría ver más arte, más información sobre deporte, más información sobre cultura en los grandes medios de comunicación, pero resulta que estamos colgados de... Yo no veo televisión por lo mismo, porque siento que nos pasamos de una cosa a otra menos relevante. Bueno, por eso también es la importancia del surgimiento de los medios alternativos, hoy llamados que ya no son tan alternativos, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales. María José, estábamos muy cortos respecto a esta incoherencia o inconsecuencia, la importancia en este cambio de conciencia del deporte, del arte, la cultura, y cada día menos inversión y la formulación de políticas públicas y la importancia que hay hoy en día. Bueno. Y recortes en ciencia también, recortaron ahora las plazas. Además, iba a mencionar justamente eso. O sea, además, tenemos el tripartito. Tenemos el deporte que nos enseña a tener esta autogestión, que yo creo que para mí eso, o sea, yo nunca he sido deportista como Jeremías, pero siempre traté de mantener una actividad deportiva. Nos entrega esta autodisciplina, la educación nos entrega, bueno, todas las herramientas, y la ciencia nos permite descubrir. En ninguno de esos tres ámbitos hoy día estamos invirtiendo de manera agresiva.
Eso, y voy a dejar otro desazón en ese sentido, que tiene que ver con que además vale la pena mirar cómo se están invirtiendo los pocos recursos que se entregan y cómo se articula el Estado con el sector privado y con la academia y con las organizaciones para que nos pongamos de acuerdo en una misma visión, porque si uno gasta para allá, otro gasta para acá y después no, mejor lo hago de nuevo porque tú lo hiciste mal, también estamos desaprovechando los pocos recursos que tenemos. Entonces acá tenemos un tema de voluntad a nivel de financiamiento, pero también de foco, que eso me gustó mucho que dijo Jeremías, porque sin foco, ¿dónde vamos a llegar? Nos tenemos que poner de acuerdo. Vamos a ir a los comentarios de la gente, porque si no nos van a estar demasiado entusiasmados. A ver, hay algunas cosas que ya hemos ido respondiendo, pero igual me parecería en una línea cada uno ayúdenme por el beneficio del tiempo que llevamos más de una hora de conversación. Loreto Garrido, Jeremías, muy bien lo que dices al comienzo de la conversación. Foco y disciplina, no basta solo con la pasión. Gracias, Loreto Garrido, el mensaje para Jeremías. Marcela Pérez, qué interesante conversación. Elisa, ¿puedes explicar la relación de la economía circular con la cultura? Elisa, una línea. Te puse en aprietos, lo sé. Lo que pasa es que si la cultura la generamos las personas, somos también las personas las que tenemos que invertir en cultura. No puede ser el gobierno que el creador de la cultura, básicamente. No podemos esperar que sea el Estado, tenemos que ser las personas. Entonces, en los países desarrollados hay una cultura filantrópica en cultura. Básicamente, a los niños se les educa desde chiquitito a invertir no solamente en las artes, sino que en el medio ambiente, a aportar a fundaciones organizacionales, a participar de centros comunitarios, porque se entiende que finalmente son las personas las que tenemos que empujar la cultura. Así es. Eso tiene que ver con la economía. Entonces lo que hacemos en Antenas es básicamente activar ese círculo y entregarle la responsabilidad a las personas, que es lo mismo que tiene que ser con el medio ambiente, básicamente. Gracias, Elisa. Jeremías. Una línea, Jeremías, por favor, pero importante. Pablo Gallardo te pregunta, ¿crees que pueden influir los deportistas en una sociedad más sustentable? Yo creo que influyen. Es más, vamos. Hoy día tenemos deportistas y hemos visto, y creo que somos un país que se transforma por procesos de moda, por procesos de empuje, ¿no es cierto? No solo de las personas, pero también de instituciones, de grupos que se arman, y es sorprendente que de un día para otro, para decirlo en el tiempo, ¿no es cierto? Santiago, Chile, tengamos gente que hoy día es runner. El mismo tema de la bicicleta. Hoy día los cerros están cada vez más plagados de no solo ciclistas, pero también de filantropía, también hay parques, hay desarrollo de parques, y Chile tiene esa cualidad, obviamente, de tener una montaña y una geografía maravillosa que te permite hacer este tipo de cosas. Y finalmente quizás no son parte de un proceso de gobierno, ni leyes, ni mucho menos, pero sí viene de las personas, como dice Elisa, y eso creo que pasa en Chile, y las transformaciones vienen de las personas, y viene de la motivación que generan pequeñas, o una o dos personas que empiezan a generar una motivación y terminan haciendo un movimiento, y el problema es que no son por lo general muy sustentables en el tiempo, porque obviamente que todo requiere de recursos, todo requiere de dinero, presupuesto, ¿no es cierto? Y ahí es donde tenemos la gran, creo yo, falencia. Ganas, ideas, creatividad, fuerza, en Chile tenemos, talento tenemos, pero claramente para llevarlo a un nivel de profesionalismo, donde tengamos a personas que estén detrás de estos procesos y que se levanten todos los días para empujar este tema, para que la gente pueda ir y correr, o la gente pueda ir y tener parques para hacer ejercicio, etcétera, tiene que haber algún mecanismo que avale y ayude al financiamiento de estas cosas. Y eso es con el deporte profesional, con el deporte amateur, y con todas estas otras facetas que tienen que ver con el arte, la sociedad. Hay un montón de cosas que... Pero ideas, créeme que Chile, yo creo que tiene, creo yo, una creatividad y un talento que sorprende.
Gracias, Jeremías. Carolina, esa respuesta fue para Pablo Gallardo. Vamos a Carolina Pérez. Bueno, saludos a todos desde Viña del Mar. María José, para ti, una línea, por favor, o se nos va a ir el Zoom. ¿De qué se trata concretamente el trabajo que haces con Desafío Circular en el Maule? Dos cosas, lo voy a tratar de decir en una frase. Por una parte, estamos trabajando una estrategia de economía circular. Vamos en la primera fase de los lineamientos, con índices para medirnos, súper importante medirnos. Y además estamos haciendo una acción temprana de levantar el ecosistema del reciclaje, le digo yo. Los que quieren reciclar con los que reciclan. Así que ahí estamos empezando en Talca, Curicó y Linares. Es un proyecto largo, así que estamos recién partiendo, se nos viene entretenido. Ahí dije una frase, lo intenté. Felicitaciones, María José, por el proyecto, que lo conozco un poco más y sé que es grandioso. Además, en el territorio. Javiera, desde Puerto Montt. Elisa, qué lindo lo que dices de reeducarse del arte. Carolina Herbert, maravilloso programa, tremendos invitados. Mi pregunta es para Elisa. Elisa, ¿una o no más? Dice, ¿cómo acceder a los valores del arte y cuál es la vía para conectar con ello? Eso te pregunta Carolina Herbert, que se interesó con lo que tú estabas diciendo. Yo creo que de partida buscar cerca tuyo cualquier artista que haya y empezar a generar ese vínculo. El artista siempre es una persona que te va a dar una mirada del mundo que tú probablemente no habías visto. Ya con esa conversación y con abrir ese diálogo, accedes a este canal de transformación. Maravilloso, gracias Elisa. Felipe Moral, felicitaciones a los tres. Bueno, él da su comentario, que hoy parece no ver mucha reciprocidad en Chile. Cómo lo ven de sus ámbitos, ya lo conversamos extensamente, así que gracias Felipe Morán por estar con nosotros. Janet Tecay, en San Pedro Atacama, no existen ciclovías. Gran error, considerando que podríamos fomentar el ciclismo. Menos autos en este desierto con tanto polvo. Bueno, lo que estaba comentando especialmente Jeremías y nuestra motoquera Elisa también. Mariela, desde alguien que se mueve por Santiago con electromovilidad. ¿Cómo cambiamos el paradigma del traslado? Ya lo conversamos extensamente, lo preguntó antes, por supuesto, de que lo hubiéramos conversado. Gracias, Mariela, por estar con nosotros hoy día. Y una cantidad, bueno, de preguntas y comentarios también respecto a lo que hemos estado conversando. Y vamos a tener que ir cerrando la conversación, porque ya estamos con el tiempo pasado, pero no me quiero ir antes de... a ver, María José, pregunta corta, respuesta corta, pero es muy interesante. ¿Qué pregunta le harías tú a Elisa que yo no he hecho? ¿Cómo podemos vincular el trabajo cultural de un territorio en la movilización y transformación de los hábitos en economía circular de las personas? ¿Qué elementos podríamos trabajar de manera conjunta para ahí amplificar? Mira, nosotros trabajamos mucho con colectivos de artistas que trabajan para la transformación social en comunidades, y los artistas tienen una habilidad de conectarse con las personas impresionante. El artista se va a hacer amigo del dealer del barrio, y se va a hacer amigo del líder, y se va a hacer amigo, y va a entender en muy poco tiempo la lógica de la comunidad, y ellos proponen metodologías súper interesantes y muy infantiles al mismo tiempo, pero desde la creatividad, para generar diálogo social y para generar vínculos que no existían en esa comunidad. Y el primer paso finalmente para trabajar con una comunidad es que se genere lo que tú decías, un sentido de pertenencia y un sentido de yo te conozco. Y eso nosotros hemos visto a través de proyectos reales, que los artistas lo logran de una manera impecable y que trasciende totalmente, y que después la comunidad se lo apropia. Entonces, creo que realmente los artistas en ese sentido van a jugar un rol súper importante para todas las necesidades que existen hoy día en comunidades en todo Chile, que tienen un estado de abandono cultural enorme, pero que son las mismas comunidades las que tienen que ser capaces también de generar su cultura. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. No se trata simplemente de traer una obra de teatro o de llevar un concierto. Tiene que ver con uno decir, bueno, ¿quiénes son los artistas de esta comunidad? ¿Quiénes son los creativos de esta comunidad? Y cómo juntos repensamos esta comunidad desde la creatividad y desde el arte o desde la cultura.
Elisa, bueno, me quedo contigo. ¿Qué pregunta le harías a Jeremías? ¿Cómo estás tú educando, transmitiéndole a tus hijas el tema del deporte? ¿Cómo le hablas a ellas del deporte? Ahí están peleando. Es difícil, bueno, más que difícil, es un aprendizaje para mí todos los días, porque obviamente que yo siendo un loquito por las motos, por la velocidad, la adrenalina y todo este proceso, es lo que a mí me encantaría poder transmitirles, pero obviamente que me doy cuenta de que ellas viven un proceso diferente. Tienen más miedo, o quizás son más conscientes, viven ellas, ¿no es cierto? Están detrás de otros procesos. Entonces, ponte tú, yo me sorprendo cuando la más chica me dice, bueno, papá, hoy día que es domingo, o mañana que es domingo, vamos a hacer ejercicio. Entonces, empiezo a transmitir, sin darme cuenta, quizás sin hacerlo muy consciente, el hecho de que el deporte es un aprendizaje, de que no solo te hace bien para el cuerpo, sino que te hace bien para el alma, y todo este proceso se vive de una forma muy orgánica acá en la casa, muy diferente a lo que quizás yo alguna vez soñé que iba a ser el traspasar mi deporte o mi experiencia, como lo hago con muchos niños muy jóvenes o incluso mayores que yo, a través de las motos, ¿no es cierto? Pero en mi casa hay un tema cultural que viene muy apegado de el cariño, el amor, y a través de entender de que esto es un proceso que no solo va a la parte física, sino que también a la parte interior, al conectarse con uno mismo y en el fondo ser una mejor persona. Gracias, Jeremías. Y para terminar, Jeremías, ¿qué pregunta no se le ha hecho a María José Castañeda hoy día y que te gustaría hacer? Yo quiero saber si sabe andar en moto, la Coti. Yo soy de ese grupo en donde mi mamá entra en pánico. Siempre me subo atrás, así que si me quieren sacar a pasear, yo atrás feliz, pero no sé manejar moto. Me encantó, grandioso cierre. Bueno, así que primero les quiero agradecer de corazón el habernos acompañado hoy día. Fue una tremenda conversación, muy relajada, muy reflexiva, así que les agradezco también la entrega, tanto a Jeremías, a María José y a Elisa. Les agradezco también a la audiencia que ha estado súper motivada. Por motivos de tiempo no pudimos comentar más sus preguntas, pero esperamos haber por lo menos reproducido gran parte de ellas. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles en otro capítulo de Conversaciones en Tiempos de Cambio. Un abrazo, buenas noches a los tres por habernos acompañado hoy día. Chao, muchas gracias. Nos quedamos un minuto después. Gracias. Adiós. Gracias.